nuestros, naturalmente, de nuestro programa de filosofía, pero también queremos que ustedes extiendan esta invitación a los diferentes programas que ustedes conocen de filosofía de otras universidades públicas, pero también universidades privadas. Esto es para todos. La academia no es para uno solo, sino que damos un grado, cierto conocimiento, no para uno, sino para todos. Bien, y en tercer lugar, la próxima semana también se inaugura el conversatorio filosófico virtual de teoría crítica, a la cual están cordialmente todos invitados. Este virtual se va de 6:30 a 8 por Meet y por Zoom, ¿no? Se graba también y van a estar todas estas, la del compañero Nino y todas las presentaciones que se hagan van a estar en YouTube, ¿no? Están instaladas en YouTube. Igualmente, si usted quiere mirar la del semestre pasado y la del año pasado, pues ahí está, ¿no? ¿Cierto? Nada más meterse en el link y ahí ustedes tienen la conferencia deseada. ¿Estamos? Bueno, no siendo más, y ya a la hora de inicio, le cedo el micrófono a nuestro director Dumas Armando Quín, que va a hacer la presentación de bienvenido. Gracias, Luis. Gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Ya nos estaba haciendo falta, ya me estaban criticando, no joder, ya nos ha abandonado. Vamos otra vez a hacer nuestra ceremonia, nuestras reuniones, nuestras iglesias, no sé, para un poco desengrasarnos y volvernos a engrasar de la filosofía. Este muchacho que ustedes ven acá es barranquillero, y sobre todo porque estudió también en la Normal La Hacienda, o sea, es de lo popular. Y además, después que terminó en la Normal La Hacienda, se vinculó directamente a filosofía. Amó la filosofía desde allá y comenzó a estudiarla porque lo vi crecer, desde el primer semestre hasta el último, lo vi crecer, tanto de estatura como de estatura intelectual. Porque él cuando llegó era más pequeño en filosofía, ya creo que era el más pequeño de todos, pero ya parece que ya ha crecido un poco, no solamente intelectual, sino de estatura también. Entonces, él hizo su poesía, su tesis sobre filosofía de la ciencia en Wittgenstein, ¿verdad? Él es un gran conocedor del pensamiento de Ludwig Wittgenstein. Y a raíz de eso, pues, él emigró de aquí. Yo alguna vez le dije, váyanse de aquí. Váyanse de aquí, y se fue para México. Así le he dicho a algunos, otros no han regresado todavía. O han conseguido mujer, por ejemplo, en Chile, y se han quedado allá. Y son doctores en filosofía, en Hegel. Entonces, le dije, vete, se fue a hacer su doctorado en filosofía y sobre todo en el pensador que trabajó en el pregrado. Y todavía está en eso con la orientación de la filosofía analítica. Él viene, él va, vuelve y viene y vuelve y va. Lo hemos puesto porque él era el último que iba a cerrar. Que habíamos dicho que era Jairo, porque con Jairo teníamos que jugó la selección Colombia, ¿se acuerdan? Y no hubo nada. Y cuando viene la selección Colombia no tenemos que programar nada. Ni junior, no hay que programar nada, porque no viene la gente. Se paraliza la ciudad. Entonces Nino ha venido trabajando su filosofía analítica desde la mirada filosófica de la ¿entiendes? Entonces todo le dije a Nino, por favor, ya es hora que estés en el conversatorio y venga a aportar algo. Entonces me dijo, ¿cómo no, profesor? Pero tengo un problema, tengo que estar de primero porque tengo que viajar a México. Digo, bueno, quitamos a Jairo de ahí, le ponemos de tercero y Nino está aquí con nosotros. Entonces él me dijo que sí, él tiene muchas investigaciones
Él constantemente está haciendo participación a nivel latinoamericano y a nivel mundial sobre la filosofía analítica y de otras corrientes también, desde México, desde cualquier parte del mundo de que me he dado cuenta. Entonces, Nino, le dije, prepara algo y me dijo que sí, y tiene ahora una conferencia, una disertación que se llama Cine y Filosofía, reflexiones desde la filosofía analítica del arte. Su nombre completo es Nino Angelo Rosanía Merma. Mazza. Sí, es cierto. Sí. Bueno. Entonces, Nino, bienvenido acá al conversatorio. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes y en primer lugar, bien. ¿Se escucha bien? Sí. Al profesor Normas Armando Gil, quien generosamente me ha hecho esta invitación, a mi colega Jairo Gutiérrez también por aceptar, como ya mencionó el profesor Numas, el intercambio y ceder el puesto para que yo pudiera presentar este trabajo que de entrada es un aprieto para mí porque el tema del conversatorio versa sobre arte, política y humanidades. Y quizás, digamos, mi área de formación en filosofía analítica específicamente ha estado concentrada en problemas básicamente sobre filosofía del lenguaje, lógica, y pues mi conocimiento de estética es un conocimiento desde un campo de la filosofía o una escuela o una perspectiva que es la filosofía analítica, lo cual quiere decir que no cubro otros ámbitos de la estética. Y por eso quise corregir un poco el título y iniciar con esa aclaración de que es una reflexión no desde la estética analítica, sino más bien desde la filosofía analítica del arte, para ir dejando esas precisiones. Por otro lado, una de las motivaciones para hablar de este tema, que es un tema bastante recurrente sobre las relaciones entre cine y filosofía, es debido a que uno de los objetivos de este conversatorio es sacar a la filosofía, digamos, de los claustros. En principio ese es uno de los objetivos, pero al mismo tiempo, como es un público variado, también de alguna forma asisten nuestros estudiantes de filosofía, y ha surgido, me parece a mí en los últimos tiempos, un interés en el programa de filosofía de la Universidad del Atlántico por establecer muchas conexiones entre el cine y filosofía a partir de lo que son el cine oriental, animes, y ha producido una cantidad de jóvenes, una playa de nuevos filósofos que están interesados en el tema de la filosofía y el cine. Entonces, como algo del espíritu crítico que me ha enseñado la filosofía analítica es que tiene que aportar algo a los contextos particulares donde uno se inserta, algo que quizás me gustaría dejar planteado aquí para aquellos colegas que están trabajando en esta área, es que previo a lo que vamos a sostener aquí de si el cine puede hacer filosofía o no, o hay un uso filosófico del cine, o si se tergiversa los propósitos y finalidades del cine como arte, exigiéndole cosas para las cuales quizás no está dado, me parecía a mí entonces importante discutir este tema para que antes de pasar a poder hacer tesis sobre si X animes produce filosofía o no, primero se discutiera técnicamente qué se entiende entonces por hacer filosofía y cuáles son sus relaciones con el cine, ¿no? Porque de lo contrario se puede trivializar la profesionalización de la filosofía y cualquier cosa puede ser objeto, ¿no? Es decir, es muy común escuchar de entrada, la gente dice yo tengo mi filosofía de vida en un sentido de que tiene arraigadas sus creencias más profundas, pero la manera aquí como vamos a entender la filosofía técnicamente es como una disciplina profesional con ciertos métodos, técnicas, problemas particulares, ¿no? Propios de cada área. Entonces iniciaré la primera parte tratando de mostrar los rasgos generales de la problemática que voy a abordar y voy a tratarme de concentrar en la tesis central que quiero discutir, que es la tesis que se conoce como tesis audaz o de Voltisis, ¿no? Acerca de si el cine puede ser o hacer filosofía. Eso básicamente es como la tesis general que quiero discutir en este trabajo. Entonces voy a dar inicio a lo que he preparado para el día de hoy.
con la primera parte, que es una parte introductoria, e iniciaré como dejando una serie de inquietudes propias de lo que luego retomaré. ¿Por qué es lícito hablar de un cine histórico y no de un cine filosófico? ¿Se debe esto a la naturaleza distintiva de la filosofía? ¿Puede el cine hacer filosofía? Si en efecto pudiera hacerlo, ¿cuáles serían los criterios para establecer cuándo el cine está haciendo filosofía y cuándo no? ¿Qué es lo que cierta película proporcionaría a través de sus medios que no se puede obtener en una conferencia o escritos del filósofo? ¿No es eso acaso violar la integridad de las películas, es decir, arrancar las imágenes relevantes de su contexto cinematográfico propio y doblarlas a otros fines que en principio no son los filosóficos esperados? ¿Por qué debemos reducir las películas a meros ejemplos para la filosofía? Estas son algunas de las preguntas que se suscitan en los crecientes debates filosóficos en el ámbito de la estética, filosofía del cine, ¿no? Particularmente en el área de la filosofía analítica. Para algunos filósofos renuentes de ver el cine como filosofía, consideran que las situaciones imaginarias no pueden proporcionar datos reales, y aunque ciertamente una película pueda plantear cuestiones filosóficamente interesantes, no puede establecer una tesis filosófica. Además, el mismo ejercicio profesional de la filosofía exige de técnicas peculiares para responder a problemas abstractos y generar respuestas generales. Por el contrario, el cine per se no se aborda preguntas generales como lo hace la filosofía, y sus medios exclusivos no pueden desarrollar una línea argumentativa lógica y consistente que pueda dar cuenta de dichos problemas abstractos. Además, el uso de imágenes visuales propio del cine está alejado del austero mundo de la comprensión conceptual que es propia de la investigación filosófica. Por otro lado, los filósofos acostumbran a explicitar sus argumentos, a evitar las ambigüedades a toda costa y exponer de manera unívoca su pensamiento, cuestión que en el cine es imposible llevar a cabo, puesto que la ambigüedad es, en muchos casos, un elemento sustancial para algunos géneros de película. Piénsense, por ejemplo, los niveles inferenciales que produce el género detectivesco, ¿no? En este sentido, los opositores de esta osada tesis consideran que es infructuoso proponer el cine como filosofía, debido a que es difícil establecer hasta qué punto, si es que pudiera realizarlo, las películas son capaces de hacer realmente filosofía. Para Percy Livingstone, por ejemplo, esta visión ortodoxa, restringida y basada en el prejuicio platónico, ilustrado en el mito de la caverna, hacia las imágenes visuales y al arte como forma de acceder a la verdad, es lo que no permite contemplar esta posibilidad. Él está consciente que no basta con postular esta idea como un eslogan muy llamativo pero vacío, sino que se debe justificar cómo esto sería factible. Por ende, él propone que quienes deseen afirmar que las películas pueden efectuar contribuciones creativas a la filosofía deben estar entonces en condiciones de satisfacer dos criterios. El primer criterio es lo que él va a denominar el criterio estético, es decir, medios exclusivos de la forma, del medio o arte cinematográfico a través de los cuales el cine haría filosofía. Y dos, la originalidad e innovación de la contribución filosófica que harían las películas. Es decir, no puede ser una puesta en escena de pasajes o teorías filosóficas ya conocidas, así como la biografía de encumbrados filósofos, sino por el contrario una aportación realmente nueva. Como era de esperarse, semejante propuesta generó ciertas tensiones, atizó una extensa discusión entre los círculos académicos vinculados a este tópico. Lo que nos proponemos en el presente trabajo es efectuar una reconstrucción crítica de los argumentos, objeciones e implicaciones en torno a los criterios antes mencionados que constituyen la defensa al núcleo de la denominada voltisis, o traducida o mal traducida al español como tesis audaz. Nuestro objetivo es presentar un análisis ponderado de las virtudes y defectos de los criterios estipulados por Livingstone para proporcionar una perspectiva de cómo se podría, si es que es sostenible, defender una idea del cine como filosofía. Nosotros, aunque no coincidamos en su totalidad con los proponentes de la tesis audaz y no nos comprometemos a defender radicalmente estos criterios, puesto que contienen serias dificultades argumentativas, intentaremos mostrar que de alguna manera el cine podría hacer o ser filosofía. Consideramos que es una idea rescatable si se desinflan un poco sus presupuestos y se reorientan en la dirección que proponen, aunque con matices, diferencias y ambiciones diferentes, autores
autores como Stanley Cavell, Aaron Smoot, Thomas Wattenberg, por ejemplo, partiendo quizás en el caso de Stanley Cavell de toda una recepción wittgensteiniana de lo que sería la actividad filosófica, entendiendo la actividad filosófica como una actividad aclaratoria de conceptos, como una actividad terapéutica, ¿no? Recuerden que en Wittgenstein se asemeja mucho las técnicas filosóficas a técnicas médicas o terapéuticas, ¿no? La filosofía de alguna manera cura uno de las enfermedades propias producidas por el embrujo del lenguaje, básicamente a los filósofos. Es decir, el diagnóstico wittgensteiniano acerca de la filosofía es que la filosofía es patológica de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto requiere de un tratamiento curativo. Pero no solo en ese sentido, sino también de liberación. El criterio estético y epistémico, ¿no? Entonces, si es considerado esto una idea rescatable, si se desinflan estas ideas, nuestro trabajo estará estructurado entonces para tal cometido en 3 partes. Primero presentaré, grosso modo, por principio de calidad, intentaré presentar de la mejor manera, espero no haber perdido los argumentos que proponen los que defienden el criterio estético y epistémico y los problemas que cada uno de ellos presenta. Entonces, en esta primera parte voy a presentar los problemas, alcances y limitaciones para postular el cine como filosofía, partiendo de los 2 criterios que ha requerido Pessin y Wittgenstein, ¿no? En este apartado se presentarán estos 2 criterios y se hará especial énfasis en 3 objeciones generales, ¿no? La objeción de claridad, la de generalidad y la de imposición. Segundo apartado, voy a retomar los trabajos del filósofo norteamericano Stanley Cavell sobre escepticismo y cotidianidad como escenario idóneo para ilustrar la tesis del cine como filosofía. Y en este apartado, si nos da tiempo, lo que nos interesa es ilustrar la concepción de la filosofía de Cavell y cómo ésta puede relacionarse con el cine, para ejemplificar cómo es posible, desinflando los presupuestos fuertes de la tesis audaz, caracterizar la filosofía como una actividad elucidatoria. Esto con el fin de sostener a partir de dicha caracterización que las películas pueden contribuir al ejercicio del pensamiento, a suscitar preguntas, pero sobre todo, como diría en términos hermenéuticos Paul Ricoeur, la ficción sirve de laboratorio de experimento de juicios morales, ¿no? Recuerden los textos de Tiempo y Narración, en sí mismo como otro. Paul Ricoeur invita a utilizar la literatura, pero el cine puede también funcionar bien como una especie de laboratorio de entrenamiento. En el caso de Cavell, este filósofo wittgensteiniano norteamericano, lo que trata no es que el cine sirva para ilustrar éticamente o enseñar valores, etcétera, sino más bien sirve de laboratorio para exponer a los sujetos a las situaciones límites que puedan llevarlo, ¿no?, a una vida moral, ¿no?, por llamarlo así. Y por último, si nos da tiempo, presentaré unas consideraciones finales. Allí consignaremos, después de haber mostrado el balance ponderado de críticas y contraargumentaciones, el grupo por el cual nos decantamos. Como ya lo mencionamos, aunque suscribimos en parte una tesis audaz moderada, una de las principales razones que tenemos para no defender sus criterios en un sentido fuerte tiene que ver con la dificultad conocida como el problema de la paráfrasis, el cual estriba en que si decidimos que una película hace una contribución filosófica, entonces debemos ser capaces de establecer en qué sentido es una contribución. Y esto, como veremos, es difícil. ¿Por qué? Porque si en la misma filosofía se nos hace muy difícil saber cuándo en realidad uno ha hecho una contribución realmente genuina a la filosofía, mucho menos determinar cuándo una obra pictórica, literaria, en realidad ha contribuido y en qué medida a la filosofía. Por ejemplo, una fenomenología del espíritu, hoy sabemos cuál ha sido su contribución a la filosofía, pero quizás cuando surgió no se podía medir el impacto que eso tenía, y al mismo tiempo Schopenhauer fue, digamos, ocultado, así que su obra fue posteriormente recuperada, reconocida, y así ha pasado con una infinidad de autores. Si Frege no lo hubiese recuperado Bertrand Russell, hoy no supiéramos lo que era la lógica moderna gracias a Frege, ¿no? Entonces, si es difícil en el mismo terreno en donde se tiene una claridad de lo que es hacer filosofía y contribuir a la filosofía, mucho menos puedo saber hasta qué punto Naruto pudo contribuir innovadormente a la filosofía o no, o cualquier anime o cualquier película, puede ser El Séptimo Sello, por ejemplo, de Ingmar Bergman, ¿no? Y una serie
directores de cine que más o menos se relacionan con lo que algunos llamarían una filosofía cinemática, ¿no? El caso de Bergman, no sé, Bergman lo coloco porque es como el caso más paciente, pero en la corriente francesa hay una cantidad, ¿no?, de autores, Godard, Jean-Luc Godard, por ejemplo, Adiós al lenguaje y otras, pero es muy difícil saber, por ejemplo, qué le ha aportado Godard técnicamente a la filosofía. No estoy diciendo que no sea factible, pero el tema es ilustrarlo, poderlo sostener. No podemos decir simplemente que ahí hay una situación en donde presenta la muerte y eso nos hace ser filosofía de la muerte porque murió un personaje X en cualquier anime, ¿no? O en cualquier género cinematográfico. Entonces, si en la misma filosofía convencional, como había dicho, no se sabe que con criterios nítidos cómo ni en qué medida una obra es un aporte, está mucho más difícil examinarlo por sus características en el ámbito cinematográfico. De lo que entonces tenemos razones para pensar que la contribución no depende totalmente del medio lingüístico o cinematográfico, sino que puede depender también de la interpretación del espectador, lo cual nos lleva a una encrucijada porque no sabríamos objetivamente cuál sería la dimensión de la contribución hecha, por ejemplo, en el séptimo sello, ¿no? Ahorita retornaré sobre esto. Entonces vamos a dar paso a la sección de ver en qué consiste el criterio epistémico de esta vorticis o tesis audaz, cuáles son sus problemas, alcances y limitaciones para defender esta tesis, que fíjense que es una tesis filosófica, mirar al cine como filosofía, ¿no? O como algo que hace filosofía. Eso es lo que se está aquí sosteniendo. En su ya reconocida obra, Cinema, Filosofía, Bergman, el cine como filosofía, Percy Livingston lo que hace es exponer una concepción modesta del rol del cine en el desarrollo de la conciencia filosófica. Allí defiende la siguiente línea de pensamiento denominada la tesis audaz, la cual consiste en que las películas pueden efectuar una contribución filosófica innovadora independiente de los medios cinematográficos, puesto que las reflexiones acerca de las películas pueden favorecer la exploración de tesis y argumentos específicos, dando a veces mayor entendimiento filosófico, así como pueden aportar ideas divergentes a las concepciones filosóficas en boga. Por lo tanto, él concibe el cine como arte, no como medio, pues el fin no se limita a ilustrar ideas anteriores. Hay una distinción entre las obras cinematográficas que ilustran debates, discusiones o argumentos filosóficos existentes y las que dan aportes que pueden considerarse en algún sentido filosófico. Livingston sugiere que hay que tratar de distinguir entre meras representaciones o presentaciones de la filosofía y el tipo de logro filosófico cinematográfico que estamos buscando exigir a la defensa de la tesis audaz, para mostrar cómo una película podría hacer tal contribución a través de medios exclusivos propios del cine. Entonces, para ir dejando aquí algunas ideas concretas, la diferencia que plantea él entre representación y reflexión filosófica, es decir, una película podría representar un problema filosófico, por ejemplo, el libre albedrío, no sé, el tema de la muerte, la identidad personal, el escepticismo, etc. Pero eso no implica que lo analice o reflexione críticamente sobre él. Por otro lado, la representación estética no equivale al trabajo filosófico, es decir, es distinta en estructura, propósito y forma, ¿no? Quizás en este sentido también había que recordar un poco acá, ¿no? Al fin y al cabo el arte está para el deleite, para el gusto, no es necesario que el arte tenga que hacer pensar, ¿no? De entrada el espectador lo que quiere es disfrutar. No es necesario que estas películas necesariamente tengan la obligación de hacer filosofía o son mejores porque contribuyan o no a un pensamiento mucho más profundo. El arte, si lo vemos desde la perspectiva aquí planteada y la del mismo Kant, ¿no? Es simplemente algo para el gusto, el deleite. Livingston también advierte contra el riesgo de que los filósofos proyecten en las películas más significado del que realmente tienen, ¿no? Muchas veces se trata de una lectura forzada o retrospectiva que convierta las películas en vehículos filosóficos sin base real. Por otro lado, él ve, como ya dijimos, el cine como arte, no como simple medio. Entonces, visto así, Livingston concibe el cine como arte, es decir, no solo como un medio de transmisión de ideas. Por lo tanto, se va a rechazar una visión instrumental del cine como simple vehículo de concepto filosófico.
pero en cambio sí se debe valorar la capacidad para plantear preguntas, sugerir caminos, generar experiencias que catalicen la reflexión. Por eso está abierto a que ciertas películas sean contribuciones filosóficas originales, aunque en un sentido más pragmático, experiencial y dialógico, y no estrictamente lógico-formal. Ahora bien, aunque la propuesta pueda resultar bastante provocadora, expuesta sí no nos aclara en ningún sentido cómo las películas pueden hacer filosofía de primer orden. Para Livingstone, responder esta pregunta requiere necesariamente identificar los componentes conceptuales claves que están implícitos en la propuesta. Por consiguiente, los componentes a considerar son los siguientes. Primero, ¿qué clase de capacidades son exclusivas del medio cinematográfico que contribuirían a la filosofía? Dos, la originalidad, significación o independencia de la contribución filosófica que hacen los filmes. Como podemos observar, el primer componente entraña el criterio estético. Livingstone intenta abordar el criterio artístico estético preguntando si las películas pueden efectuar contribuciones creativas. Esto quiere decir si se puede, por los medios exclusivos de la forma del medio o arte cinematográfico, generar aportes sustanciales o originales al campo. Por lo tanto, cualquier proponente de una cierta visión que defienda la tesis audaz, es decir, la tesis de que el cine hace filosofía, exitosamente alguna noción de medio o de arte cinematográfico, y si nos damos cuenta, ya esto es un problema de estética. Es decir, antes de pasar a hablar si el cine hace filosofía o no, habría que por lo menos tener una noción de cómo se concibe lo que es medio o arte cinematográfico, en este caso particular para el cine, ¿no? Entonces, hay un requerimiento de una teoría del arte cinematográfico, y la consecuencia lógica que extrae Livingstone aquí es clave. ¿Por qué? Porque quien defiende la tesis audaz, incluso en versiones moderadas, debe comprometerse con una noción elaborada de medio artístico cinematográfico. Y esto implica que no basta con señalar el contenido temático de la película, sino que es necesario demostrar que el lenguaje cinematográfico en sí mismo, no solo como narrativa o guión, es el que genera o transforma el contenido filosófico. La defensa de esta tesis audaz, por lo tanto, requeriría una tesis de una teoría estética, no solo una teoría filosófica. Aquí él va a introducir un criterio de rigurosidad epistémica que obliga a evitar afirmaciones vagas como esta película es muy filosófica. Eso equivale a no decir nada. Es decir, si alguien le dice a uno esta película es filosófica y no le argumenta a uno por qué, en qué sentido, qué tendría de filosófico, cuál es la contribución del propio medio cinematográfico con el lenguaje cinematográfico a la filosofía, pues técnicamente no estaríamos indicando nada, ¿no? No, simplemente son bases, son frases vacías, flat exposing, ¿no? Sin justificar en qué sentido lo es, no tiene mucho sentido decir que una película es filosófica. Bien, entonces veamos ahora el criterio estético. En el marco del criterio estético, la discusión principal se focaliza en cómo podemos justificar la contribución a la filosofía mediante el uso de lo que podríamos llamar los medios cinematográficos, es decir, medios como ángulos de la cámara, movimiento, montaje, entre otros. El punto aquí es que no basta con reproducir o simplemente presentar una conferencia filosófica, sino que el cine tiene la posibilidad, a través de los medios que le son constitutivos, de hacer cinematográficamente aportes significativos. En las palabras de Livingstone, se trata entonces de identificar cuando una película es una obra de arte cinematográfica y no simplemente una traducción audiovisual de contenidos. Esto encontraría una justificación adicional, nos dice él, si el enfoque no está en la especificidad del medio cinematográfico, sino en las características exclusivas de la forma cinematográfica, y por lo tanto él considera que, y voy a citar en extenso a Livingstone porque vale la pena, el medio es un modo de transmitir contenido, mientras que forma es una forma de arte que es una categoría de obras constituidas en parte por medios, en parte por convenciones y objetivos artísticos. Por ejemplo, las grabaciones cinemáticas estáticas de representaciones teatrales, de ópera y de otro tipo pueden contribuir en gran medida a las artes escénicas al proporcionar documentación valiosa de interpretaciones pasadas, pero generalmente no son aclamadas como contribuciones al arte del cine, ya que éstas deben manifestar una vez el uso de las capacidades expresivas y otras capacidades artísticas del medio a través de explotar su capacidad de grabación. Por lo tanto, las óperas cinematográficas son contribuciones al arte del cine solo si resuelven problemas artísticos específicamente cinematográficos, como el de proporcionar un complemento visual a la lectura operística.
Por ejemplo, un tramo en la cortina que constituye la opción estilística grado C. Hasta ahí la cita. No obstante, Livingston contempla la posibilidad de que alguien sea escéptico acerca de la tesis en mención y por el contrario puede permanecer neutral en cuanto a la dificultad y controvertida cuestión de la verdadera esencia del medio cinematográfico o forma de arte. Sin embargo, consideramos que mantenerse al margen o neutral sería rechazar a priori, sin haber por lo menos contraargumentado o señalado, porque esta discusión no sería fructífera para sostener radicalmente algo como la idea del cine como filosofía. El simple hecho de que el cine, en su afán por establecer sus credenciales artísticas, heredara el ampliamente conocido debate del siglo XIX, recuerden aquel también que sucedía con la fotografía, si la fotografía de un medio artístico o no, para cuestionarse si lo filmado involucra un proceso que mecánicamente graba lo que se encuentra frente a la cámara o al lente de la cámara, podía ser o no reconocido como un medio de expresión artística que involucrara no solo a cineastas, sino también a ilustres pensadores y teóricos de las artes que habían participado en debates similares sobre la naturaleza distintiva del medio cinematográfico, ¿no? Lo cual permitiría pensar que el problema, por lo menos exhorta, como bien lo señala Carroll, al análisis del cine como medio, como forma de arte, lo cual en sí misma ya es una reflexión estética y por ende filosófica. Para autores analíticos como Noel Carroll, la discusión antes comentada es de suma importancia. Debido al carácter material y formal distintivo de cada medio, se establece el propio potencial especial para cada arte, obligando a reconocer las restricciones formales y los requisitos de representación distintivos del medio. Según Carroll, esta preocupación por identificar un carácter funcional especial de un medio artístico y prescribir una serie de rasgos estéticos apropiados a ese medio es lo que él denomina la tesis de la especificidad, la cual fue una de gran interés formalista de la teoría artística moderna. Una muestra de ellos nos las da el mismo Clement Greenberg en su ensayo Pintura Modernista, en donde allí sostenía que una característica esencial del proyecto modernista era que cada práctica cultural particular, como una forma de arte individual, debía emprender una búsqueda autocrítica por su propia naturaleza distintiva, única e irreductible. Ahora bien, sí tengo que señalar que aunque Carroll reconoce la importancia de la tesis de la especificidad, es decir, tesis de la especificidad quiere decir que cada medio descubra auténticamente qué es lo específico de la fotografía o del cine y que no sea una mezcla de fotografía, movimiento, acústica, etc., ¿no? Reconoce la importancia de la tesis de la especificidad, también critica su absolutización, en especial en las formas más rígidas del formalismo modernista. Según Carroll, la tesis de la especificidad fue útil para combatir el eclecticismo ingenuo y para definir criterios internos de valoración artística, pero también puede volverse restrictiva o dogmática si se exige que el arte debe explotar únicamente sus rasgos puros o formales distintivos. Por lo tanto, Carroll la reconoce la tesis de la especificidad como importante, pero no su absolutización formalista. Bien, volviendo al tópico del cine, sin embargo, estaría tentado en este punto a preguntarle a Livingston o a cualquiera que defienda esta posición cuáles son los dispositivos específicamente cinematográficos por los cuales se debe realizar un logro filosófico adecuadamente innovador e importante. Responder a ello no debe ser tarea fácil, además la pregunta requiere ser diseccionada en partes. Primero, habría que establecer cuáles son esos dispositivos exclusivamente cinematográficos que nos brinden la especificidad única e irreductible del cine, para luego establecer cómo ellos pueden realizar un aporte innovador. Al respecto, Kevin Sweeney, por ejemplo, en un excelente trabajo intitulado Medium, ofrece una interesante manera de encarar el reto que entraña la anterior pregunta, la cual nos vamos a permitir citar en extenso para no deformar el sentido de su idea. Cito a Sweeney que dice: un asunto importante al abordar la pregunta de cuál es el verdadero medio del cine es la cuestión de si el cine se considera mejor como un medio único o, debido a su historia de constantes cambios tecnológicos, debería pensarse mejor que el cine implica un proceso en el que un medio más nuevo reemplaza constantemente al medio más antiguo. Proceder al momento de abordar el asunto del medio cinematográfico. Dice: para comenzar a abordar estas preocupaciones,
uno puede reconocer que la forma del arte a menudo tiene varios medios diferentes y distintivos. Cuando se habla de pintura, por ejemplo, se podría decir que el color del agua es un medio diferente a la pintura al óleo. Esta forma de hablar identifica un medio como objeto físico o un proceso con un conjunto distintivo de propiedades o características y demás. Sin embargo, al enfatizar las propiedades del objeto físico manipulado, este enfoque invita a la pregunta de si el cambio del objeto físico, por ejemplo la pintura, produce un nuevo medio artístico. Si debido a los avances en la química, las pinturas contemporáneas a base de aceite son diferentes a las utilizadas en la Holanda del siglo XVII, ¿es suficiente razón para decir que los pintores al óleo contemporáneo y los pintores holandeses del siglo XVII trabajaban en diferentes medios? ¿Cada nuevo avance en la tecnología de la pintura produciría un nuevo medio? Si bien podríamos decir que el color del agua es un medio diferente del petróleo, ¿pudiésemos decir acaso que la pintura acrílica, que sin duda tiene algunas propiedades únicas, realmente es un medio diferente a la pintura al óleo? ¿O son el mismo medio porque producen experiencias cualitativas generalmente similares? En síntesis, hasta ahí fin de la cita. En síntesis, lo que Sweeney sugiere es que partamos del hecho siguiente. Las formas del arte a menudo tienen varios medios distintivos diferentes. Por consiguiente, el establecer los dispositivos específicamente cinematográficos, dado los constantes cambios tecnológicos a los que se ha sometido el cine, la introducción del sonido, cambio gradual en el diseño de la cámara, solo por citar algunos, constituye un reto, puesto que implica responder también si el cine ha pasado de un solo medio distintivo a un medio compuesto. Teóricos como Gerald Mask, ya en el 77, habían abordado el problema de identificar el medio cinematográfico no solo desde el punto de vista de las características materiales del proceso. Para él, la naturaleza del medio de la película está proporcionando una experiencia distintiva, no proporcionada en otras formas de arte. Incluso si la tecnología cinematográfica cambia, hay una experiencia común que pudiésemos identificar como experiencia cinematográfica. De lo contrario, pregunta más, ¿podría la televisión ser tan cinéticamente efectiva como el cine, con una resolución aguda de sonido estereofónico y una inmensa pantalla de pared? Quizás, pero entonces no sería la televisión tal como la conocemos hoy. Sí. Entonces, para ir sintetizando, básicamente lo que trata de hacer este criterio estético es primero plantear esa idea de si los propios medios del cine, del propio lenguaje cinematográfico, pueden producir, digamos, filosofía, tesis filosóficas que no sean meras reproducciones. Pero creo que el criterio más difícil que pueden sostener aquellos que defienden una tesis radical de la voltisis es el criterio epistémico, es decir, si las películas pueden generar una nueva episteme que contribuya a la filosofía. Y lo primero que habría que señalar es que esa noción de independencia a la que se refiere Livingston es, a mi juicio, bastante ambigua, confusa, oscura y complica un poco la defensa de la tesis en cuestión. Si por independiente Livingston quiere decir que una contribución filosófica hecha por un film no depende de alguna interpretación preexistente o que obedece a un contexto filosófico ya determinado, eso es un asunto diferente a que simplemente reproduzcan ya problemas de antaño de la historia de la filosofía. Para el entorno filosófico que la dramatización cinematográfica debería efectuar debe depender propiamente de elementos lingüísticos y del medio cinematográfico. Desde esta perspectiva, las películas deberían hacer su propio camino y no ser repeticiones o fragmentos de historia de la filosofía. Ahora, si por innovación se entiende en el contexto de Livingston que el cine debe hacer contribuciones filosóficas únicas a la historia de la humanidad, allí el problema es mucho mayor. Según Aaron Smoot, que es quien defiende más que todo la tesis radical del cine como filosofía, el propósito de este criterio es para ayudar a distinguir entre la mera ilustración de un concepto filosófico de un concepto preexistente y la presentación de una idea nueva. Ahora bien, si el criterio estético representa una serie de dificultades a los proponentes de la tesis audaz, este epistemológico constituye el mayor blanco de ataque por parte de los detractores. ¿Por qué? Sobre todo por las implicaciones que tiene la noción de filosofía y la nueva episteme que generarían las películas. Recordemos que para Livingston, ¿sí?,
este criterio se advierte lo crucial que es entender el término de filosofía en términos epistémicos, ¿no? Antes de intentar evaluar la tesis, dice Leviston, sus componentes deben ser identificados. Los principales constituyentes conceptuales de un tipo de tesis audaz sobre el cine como filosofía incluyen, primero, una concepción de qué tipo de capacidades exclusivas del cine o de la forma de arte cinematográfico hace esa contribución especial. Dos, afirmaciones sobre la naturaleza última de la contribución, es decir, como una fuerte contención sobre su originalidad, significado e independencia. Ahora, como uno pertenece a los medios y dos pertenece al producto final, podemos llamar a estos medios y las condiciones de resultado respectivamente, ¿no? Esta condición debe quedar clara en la forma en cómo se entiende el término filosofía, lo cual es un tema crucial. Y aquí ya de entrada hay otro problema a nivel de discusión teórica importante de cómo entender la filosofía. Es decir, si nosotros vamos a la historia de la filosofía, yo creo que una manera de representar el paisaje filosófico podemos determinarlo de la siguiente manera: toda la historia de la filosofía hasta aquí, y de ahí para allá Wittgenstein. ¿Y esto por qué lo digo? No lo digo por una cuestión de pedantería. Permítame aclarar esto, permítame justificar lo que acabo de decir. ¿Por qué presento la historia de la filosofía de esta manera? Porque hay dos tesis radicalmente opuestas de cómo entender la actividad filosófica, y en eso Wittgenstein no tiene parangón ni tiene otro ejemplar con el que se pueda, digamos, poner en el mismo saco. Por eso lo estoy apartando de ahí. ¿Por qué? Voy a aclarar para aquellos que no conocen o tienen, digamos, alguna información sobre la filosofía wittgensteiniana, porque en Wittgenstein se concibe que la filosofía no es una disciplina cognitiva, es decir, que no hay algo así como conocimiento filosófico, igual que si hay conocimiento físico, conocimiento matemático, biológico, etc. Lo cual, para Wittgenstein, la filosofía realmente no hay técnicamente un progreso en términos de conocimiento, y eso es fácil de detectar, como él mismo lo señala. Todos los filósofos se jactan de aquella vieja expresión de Alfred Weiha de que la filosofía no ha sido otra cosa que acotación a pie de página de la obra inmensa de Platón, lo cual en el diagnóstico de Wittgenstein quiere decir que esta expresión comporta dos cosas interesantes: o Platón era un tipo tan genial que no hemos podido progresar más allá de lo que hizo, o que en realidad la filosofía no hay ningún progreso cognitivo porque ningún problema ha tenido solución. Y si uno se va a la historia de la ciencia, es muy raro que un científico, por más que demoren siglos en resolver un problema, tarde o temprano alguien lo resuelve. Y si eso no es así, no es un problema de ciencia. Así de sencillo. Entonces, por eso es que estoy diciendo que estoy estableciendo esa diferencia. ¿Por qué? Porque solo Wittgenstein es el único que defiende esa tesis radical de que la filosofía en realidad es una actividad humana aclaratoria, elucidatoria de conceptos, que la filosofía en realidad no tiene problemas genuinos de tipo como los tiene las ciencias naturales, etc. En cambio, si sacamos a Wittgenstein de ahí y comparamos con cualquier filósofo, desde la antigüedad hasta filósofos contemporáneos, ponga usted Heidegger, Sartre, que usted quiera, Derrida, todos ellos están convencidos que ellos están trabajando sobre problemas filosóficos genuinos, pero que además lo resolvieron. Por ejemplo, acá mis amigos, Lucho, Arturo, todos que trabajan en la fenomenología, si uno nos preguntara, bueno, dime si Sartre resolvió el problema de la muerte. No. El problema del ser, no, ahí se seguirán preguntando sobre el problema del ser. El problema del absurdo, ahí seguirán. El problema, por ejemplo, de si las esencias, ahí seguirán. Es decir, hasta la fecha, eso sí, la ventaja que tenemos los filósofos es que nosotros no pasamos de moda, porque siempre estamos volviendo sobre lo mismo. Entonces pueden pasar 10.000 siglos y la gente seguirá teniendo trabajo para elucidar la verdad, el problema de la justicia, etc. Pero vamos a determinar eso. Ahora, eso no quiere decir que la filosofía no es una actividad importante. Wittgenstein no está por debajeando la filosofía, él mismo hizo filosofía. Lo que él está diciendo es que hay una manera radical de entender la filosofía
aparte de cómo la presenta él versus el resto de filósofos. Entonces, básicamente, esto tiene que ver con el criterio epistémico del que estábamos hablando, porque si decimos que el cine genera una nueva episteme y que contribuye a la filosofía, dependerá de qué criterio se tenga de la filosofía para poder verificar si en realidad hay una contribución o no. Entonces, voy a saltar algunas partes para concluir lo siguiente, porque bueno, hay varias objeciones en el trabajo que hay que presentar, pero básicamente una de las objeciones importantes, ya para ir resumiendo, es que en términos epistémicos, por ejemplo, a diferencia de la filosofía, el cine no requiere de un diálogo, digamos, entre cineastas para contrastar ideas, eso es obvio, ¿no? Es el intérprete el que le da el sentido, por ejemplo, hacia el cine, tiene un argumento filosófico, no, pero no está explicitado, etcétera, ¿no? En cambio, en el trabajo técnico de la filosofía, uno tiene que explicitar cuáles son las premisas de las que parte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que aquí sí quiero dejar en claro es que si nosotros desinflamos el presupuesto de la filosofía como una disciplina cognitiva, y en ese sentido creo que Wittgenstein aquí es el campeón para resolver esto, ¿no? ¿Por qué? No es simplemente por idolatría, sino que si Wittgenstein tiene la razón, entonces al no mirar la filosofía como una disciplina cognitiva, ya la filosofía no tiene problema que tenemos que resolver, sino que la actividad consiste en aclarar conceptos. Y en ese sentido, el cine lo que puede servir es para dar perspectivas elucidatorias, y como dice Stanley Cavell, el cine lo que rompe es para evitar el escepticismo frente al mundo, es decir, el cine sirve como laboratorio para romper la cotidianidad, y en ese sentido es un buen entrenamiento en términos de progreso moral, etcétera, etcétera. Entonces, la idea aquí es que si vamos a defender la idea del cine como filosofía, solo puede ser bajo el criterio de una filosofía mucho menos pretenciosa y más bien reconducible en un sentido wittgensteiniano de una actividad humana elucidatoria, aclaratoria, y que entre otras cosas la filosofía no sirve para resolver problemas filosóficos, sino la filosofía lo que hace precisamente es, en su actividad aclaratoria, aclarar los conceptos que luego los abogados, los médicos y demás requerirán en sus prácticas epistémicas, ¿no? Y entonces, en esa medida es que la filosofía puede hacer una contribución en términos del cine como medio. Y bueno, esto hay mucho más, pero básicamente esto era lo que quería traerles para ustedes, en la medida de que antes de hablar del cine de Naruto y todo como filosofía, primero alguien tendría que discutir este tipo de cosas por regla y tratar, me parece a mí, de solventar el reto que ha puesto Levisto de tanto el criterio estético como epistémico, si lo satisface o no Naruto o cualquier anime o cualquiera que esté haciendo o pretenda hacer, ¿no?, de esas películas una extrapolación o una exacerbación, ¿no?, de cosas filosóficas. Muchas gracias. Muy bien. Sí, hay que venir aquí.